Buenos días, el día de hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones contables, pero para un mejor entendimiento y comprensión debemos saber qué es empresa desde el punto de vista contable. Y decimos que empresa se denomina aquel ente económico ajeno al de sus propietarios que conjunciona recursos humanos, financieros y materiales organizados y debidamente estructurados con la finalidad de ¿qué? De maximizar su patrimonio. Y desde el punto de vista jurídico decimos que la empresa es aquel ente o persona jurídica dotada de una razón social que es capaz de contraer ¿qué? Derechos y obligaciones ante la ley. Habiendo visto lo que es empresa, vamos a ir viendo qué elementos tiene la empresa a través de uno de estados financieros. Y decimos tiene tres elementos. Un elemento va referido al tema del activo, y el activo nos va a mostrar todos los bienes y derechos que posee la empresa. Por ejemplo, la empresa puede poseer el tema de vehículos, puede poseer el tema de equipos de computación, muebles de encierres, efectivos, cuentas corrientes que posee la empresa. Otro elemento es el elemento 2 pasivo, y este elemento pasivo nos dice que son todas las deudas y obligaciones con terceras personas a cargo de una empresa. Imaginen que esta movilidad lo hayamos comprado al crédito y hayamos contraído una deuda para la empresa, y esa deuda lo vamos a registrar dentro de lo que son los pasivos, y eso significa una obligación para nosotros para con terceras personas. Si esa deuda lo hemos contraído con lo que es la entidad financiera, será una obligación con el banco, ¿no es verdad? Un tercer elemento el tercer elemento es el capital, también llamado patrimonio neto, y es la inversión del dueño o los socios de la empresa, lo cual se convierte en una obligación para la empresa con sus propietarios. Vale decir, el capital que posee la empresa está conformado por aportes financieros en efectivos, también en bienes materiales como edificios, terrenos, para la empresa. Pero estos aportes, este capital se va a constituir en una obligación de la empresa con sus propietarios. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la ecuación contable. Y decimos simplemente la ecuación contable es una ecuación, es la igualdad de términos que contiene uno o más incógnitas. Contablemente se basa en tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Activo, pasivo y capital, también llamado patrimonio neto. Ahora, dentro de esto podemos indicar, si van viendo, lo voy a agrandar, el activo es lo que posee la empresa, ¿no es verdad? Lo que tiene la empresa. Pueden ser bienes en efectivo, muebles, vehículos, maquinaria. Pero asimismo puede tener es también los derechos o lo que le adeudan. Derechos como cuentas por cobrar o documentos por cobrar. Imaginen que la empresa ha efectuado lo que es una venta al crédito, eh, eh, firmando un documento. Entonces esto sería lo que es un documento por cobrar a crédito, ¿no es verdad? Ahora, dentro de esto también podemos ver lo que es el pasivo, y decimos el pasivo son las deudas con terceros, son las obligaciones que tiene la empresa. Obligaciones por las compras a proveedores, las obligaciones que tenemos por los créditos que nos hemos prestado a las entidades financieras, las obligaciones que tenemos que pagar por el local que estamos utilizando en la empresa, lo vamos a cargar a alquileres por pagar, al personal que tenemos que ir pagando, lo vamos a cargar a lo que es sueldos por pagar. Asimismo decimos el capital son las deudas con el propietario, vale decir, los aportes que van realizando los propietarios en efectivos, terrenos, edificios, equipos, hacen que la empresa tenga deuda con el propietario, ¿no es verdad? Eh, bueno, recordemos que la igualdad
que subsiste entre dos miembros es la ecuación contable, ¿no es verdad? En este caso, como nos dice al principio de evaluación, tienen que ser evaluados monetariamente. Dentro de la empresa, imaginemos que tenemos un capital de 100.000, ¿no es verdad? Entonces, dentro de esto decimos que vamos a tener un pasivo de cero, no tenemos deudas, y tenemos un capital. ¿Cuánto tendría que ser mi capital? 100.000, para que pueda igualar estos dos miembros, ¿no? El activo, pasivo más patrimonio me da los 100.000. Dentro de esto podemos decir que esta inversión va referente a lo que es el capital, a los aportes que han hecho los socios, los aportes que tal vez han hecho en efectivo, en terrenos, que significan los 100.000. A esto lo vamos a denominar un financiamiento interno que tenemos dentro de la empresa. Y dentro de esto podemos ver, y lo que es el pasivo, vamos a denominar el financiamiento externo con el que cuenta la empresa. En este caso, no hemos asumido ningún financiamiento externo, ¿no? Pero ahora, a ver, asumamos que nos hemos prestado del banco 25.000. Entonces, para que pueda ser 100.000, aquí mi capital o mi fuente de financiamiento interno tendría que ser 75.000. Vale decir que yo tengo una fuente de financiamiento interno de 75.000 por los aportes de los propietarios y 25.000 una deuda, un financiamiento externo, tal vez a través del banco, préstamo, otra operación que tenemos de financiamiento externo, ¿no es verdad? Pero vamos viendo la igualdad que simplemente existe entre el activo 100.000 y lo que es el pasivo más el capital 75.000 más 25.000, que dan los 100.000. Bueno, ahora imaginemos, jóvenes, vamos a llevar lo que son las derivadas de la ecuación contable. De la misma igualdad que tenemos el activo es igual al pasivo más el capital. En algunas transacciones imaginen que no tengamos el pasivo, tengamos cero el pasivo. Entonces tendríamos que determinar el pasivo con una de estas fórmulas derivadas. En este caso, por ejemplo, tengo incógnita el pasivo y digo el pasivo es igual al activo menos el capital. Entonces digo, si mi activo es 100.000 menos los 75.000, ¿cuánto será mi pasivo? Entonces aquí lo colocaré tal vez 25.000, ¿no? 25.000, ¿no? A ver. Voy a arreglar. Van viendo, lo voy colocando los 25.000. En todo caso, si no tuviera el dato del capital, lo coloco 0. Aquí está, lo coloco 0 el capital. Entonces yo tendría que ir a ver lo que es las derivaciones de la ecuación del balance. Digo, el capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces digo 100.000 menos 25.000, eso va a ser lo que es mi capital. Ahora, para poder mostrarlo, entonces digo aquí, seguramente va a ser los 75.000, ¿es verdad? Ahí vamos viendo cumpliendo lo que es la ecuación de balance, van viendo capital 75.000, que es igual a 100.000 menos 25.000. Eso serían las derivaciones del balance, ¿no? Con esta operación podemos demostrar la igualdad que tienen que tener a cualquier momento del ejercicio de la empresa, esta igualdad. Cualquier momento que hagamos una transacción, sea periódico, mensual, semanal, tenemos que tener esta igualdad. Cuando no tenemos algún dato del pasivo, recurrimos a las ecuaciones o las derivaciones de ecuación del balance, ¿no es verdad? Lo mismo en el tema del capital. Ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones de resultado. Las ecuaciones de resultados indicamos que mediante la igualdad podemos conocer si la empresa ha obtenido el resultado favorable o desfavorable a sus intereses a una determinada fecha. Y decimos, la utilidad siempre se va a dar cuando los ingresos son mayores a los gastos. La pérdida se va a dar cuando los ingresos sean menores a los gastos.
y un punto de equilibrio vamos a decir que se va a dar cuando el ingreso sea igual al gasto, ¿no es verdad? Y dentro de lo que es el estado de resultados decimos el resultado de gestión va a ser igual al ingreso menos gastos, para ver si tenemos utilidad o pérdida, ¿no es verdad? De ahí también va derivando lo que son las ecuaciones dinámicas y decimos que el activo va a ser igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. Lo que van viendo se va incrementando lo que son los ingresos y los gastos. En positivo los ingresos y en negativo los gastos. Y vamos viendo al capital, decimos el capital es igual al activo menos el pasivo. Adjuntamos menos los ingresos más los gastos, al contrario de lo que es el activo. Van viendo aquí abajo, aquí está positivo, aquí negativo, aquí positivo. ¿Es verdad? Finalmente podemos indicar que lo que es la ecuación económica es la conjunción de la ecuación de resultados con la anterior ecuación, ¿es verdad? Es el juntar estas dos ecuaciones. En este cuadro vamos a ver lo que son los hechos contables. Se denomina hechos contables a toda operación realizada por la empresa que afecte la composición del patrimonio neto. Existen tres hechos en realidad, uno lo que son los hechos permutativos, los modificativos y los mixtos. Vamos a ver primeramente qué son los hechos permutativos. Y decimos los hechos permutativos son aquellas transacciones realizadas por la entidad que solo producen cambios en el activo y o pasivo, sin modificar el capital inicial, ¿no es verdad? Dentro de eso digo, puede ser un activo por otro activo, un activo por otro pasivo, un pasivo por un pasivo por un activo. Dentro de esto podemos decir, en estas operaciones no generan utilidad ni pérdida, no afectan lo que es el ingreso o gastos o el estado de resultados, ¿no es verdad? Ahora veremos la parte práctica. Dentro de los ejemplos podemos indicar, si vamos viendo y leemos bien el primer ejercicio, nos dice el 8 de agosto del 2021, el señor Lindo León inicia sus actividades aportando 50.000. Estos aportes lo ha realizado en efectivo y lo que es mi ecuación de balance, lo que vamos a hacer figurar es que ese aporte lo vamos a derivar a lo que es la cuenta de capital como un aporte. ¿Van viendo? Esto es lo que hemos indicado, es que es una fuente de financiamiento interna que tiene la empresa por un importe de 50.000. Y esto va a ir a cargarse o a debitarse a lo que es una cuenta de activo, como es efectivo, una cuenta de activo, lo vamos a cargar los 50.000. Vamos viendo dentro del pasivo, donde se muestra lo que es la fuente de financiamiento externo, no hay. Tenemos solamente una fuente de financiamiento interno, ¿no es verdad? Y también podemos decir que al lado del activo está la inversión, una inversión de 50.000 en efectivo. Pasando, habiendo cumplido ya lo que es, van viendo el total activo 50.000 y lo que es el total pasivo y patrimonio 50.000, mi ecuación de balance está correcta. El segundo ejercicio, decimos, el 10 de agosto del 2021 se compran varios muebles para uso del negocio en bolivianos 8.000. ¿No es verdad? Antes, dentro de lo que es la operación 1, no estamos viendo qué tipo de hecho es por ser la primera actividad del balance inicial, ¿no es verdad? Entonces no es un hecho permutativo ni modificativo ni mixto, ¿no es verdad? En el segundo sí, desde segunda operación vamos a ir viendo qué tipo de operación es. Y nos dice que el 10 de agosto se compran varios muebles para el uso del negocio por 8.000. ¿Cómo va a cambiar? Van viendo cómo va a cambiar mi ecuación de balance. Dice que he comprado en efectivo, digo 50.000, de estos 50.000 que tenía en efectivo, he comprado los menos 8.000, me da 42.000, ¿no es verdad? O sea, ha disminuido lo que es mi efectivo. Y ha nacido lo que es los muebles por un importe de 8.000. Vale decir que he cambiado un activo por otro activo. Mi ecuación de balance van viendo la suma 42.000 más 8.000, 50.000. Y no he afectado nada de lo que es mi capital. Entonces dentro de esto, como cuando cambio, y se acuerdan, hemos indicado cuando hay un cambio entre activo
un activo por activo es un hecho permutativo, ¿no es verdad? Entonces vamos recordando, a ver, esto hemos escrito, un cambio de activo por otro activo. Lo que ha pasado en nuestro ejercicio es un hecho permutativo, pero dentro de eso también nos dice que no han generado ni utilidad ni pérdida ni cambios en el capital. El capital se ha mantenido intacto, los 50.000. Entonces eso hace de que sea un hecho permutativo. Ahora vamos a nuestra tercera transacción, el tercer ejemplo, y me dice, vamos viendo, me dice, el 12 de agosto se compran mercaderías, ¿a qué? Al crédito, por bolivianos 5.000. Entonces vale decir que esto me va a generar el crédito, un pasivo de cuentas por pagar por 5.000, ¿no es verdad? Y asimismo va a nacer lo que es va a ingresar a la cuenta de activo lo que es mercaderías por los 5.000. Ahora vamos viendo con relación al anterior ejercicio, estos 42 en efectivo se han mantenido, no he utilizado el efectivo. Los muebles de 8.000, si van viendo, se han mantenido los 8.000, pero sí en el lado del activo ha nacido lo que es la cuenta mercaderías por 5.000, ha aumentado, ¿no es verdad? Pero aquí en el lado de lo que es el pasivo y el capital, podemos ver que la fuente de financiamiento externa se ha aumentado en 5.000. O sea, tenemos una deuda, un cuentas por pagar. La empresa tiene que pagar esta deuda por importe de 5.000. Y el capital, si van viendo, se ha mantenido en los 50.000. Si vamos viendo nuestra ecuación de balance, tiene la suma 42.000 más 8.000 más 5.000, los 55.000. Y en el lado el otro lado decimos cuentas por pagar 5.000 más 50.000, 55.000. Vale decir que mi ecuación de balance está correcta. Ahora tenemos que identificar en nuestra teoría qué tipo de operación hemos hecho, qué tipo de ecuación de modificación qué tipo de hecho es. ¿Es un hecho permutativo? Sí. ¿Por qué un hecho permutativo? Si van viendo, hemos hecho un cambio del activo por otro pasivo, ¿no es verdad? Hemos cambiado lo que es, van viendo, ha cambiado lo que es el activo en 5.000 y el pasivo en 5.000. Entonces dentro también de esto decimos que esta operación no ha generado ni utilidad ni pérdida, no ha afectado el capital inicial. Vale decir que es un hecho permutativo, ¿no? Ahora veremos lo que son los hechos, el segundo hecho, hechos modificativos. Se denominan hechos modificativos a los hechos contables, a toda aquella operación realizada por la empresa que afecte la composición del patrimonio o el capital inicial. Decimos que los hechos modificativos son aquellas transacciones que se suponen un incremento o disminución del activo o del pasivo sin compensación y produciéndose con ello una variación en el capital inicial. En otras palabras sencillas decimos un cambio en el activo, un solo cambio en el pasivo, pero que sí modifican el capital inicial. Dentro de esto vamos a ir viendo dentro de la práctica hechos modificativos. Dentro de esto podemos indicar de que el 15 de agosto del 2021 se pagó honorarios al abogado de la empresa por bolivianos 1.000. Entonces, ¿qué cuentas va a afectar dentro de lo que es mi balance, mi ecuación de balance? Si van viendo, si este pago se ha hecho en efectivo, el efectivo era 42.000. Ahora va a disminuir 1.000. Por el pago del honorario se va a convertir el efectivo en 41.000. Los muebles no sufren ninguna modificación, se mantienen los 8.000, mercaderías se mantienen los 8.000, y donde lo que son las fuentes de financiamiento externo, los cuentas de pasivo, van viendo, se ha mantenido, pero sí, van viendo en el capital, va a afectar al capital porque ha generado un gasto, que es el tema de pago de honorarios, ¿no es verdad? Va a decir que al capital o al estado de resultados se va a disminuir lo que es los 1.000 bolivianos, ya no va a ser los 50.000 por ese gasto efectuado en lo que es el pago de honorarios. Entonces decimos 50.000 menos 1.000 me da 49.000, más 5.000 me va a dar 54.000. Haciendo la suma del activo, vamos a ver que también la ecuación de balance va igualándose, ¿no es verdad? Pero dentro de esto
en la teoría no olvidemos que esto de aquí ya podemos establecer qué tipo de hecho es. Es un hecho modificativo porque hemos tocado el capital. Si vamos viendo nuestra teoría, decimos las ecuaciones modificativas son aquellas que sufren un incremento o disminución del activo, en este caso ha disminuido, sin compensación, produciéndose en ello una variación del capital inicial. ¿Hemos variado el capital inicial por el pago de los honorarios? Sí. Entonces esto de aquí que estamos mostrando hace referencia a lo que es un hecho modificativo. A ver, veremos otro ejemplo de hecho modificativo. Perdón, un hecho modificativo mixto, lo que nos falta, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es el hecho modificativo mixto? No es más que la combinación de los dos criterios anteriores, es decir, son operaciones que hacen variar el activo, pasivo y el capital en forma positiva o negativa. Para lo cual vamos a tener este último ejercicio que nos dice que el 21 de agosto del 2021 se vende el 50% de la mercadería al contado en 5.000. Vale decir que estos 5.000, como es en efectivo, van a ingresar dentro del efectivo, ¿no es verdad? Si vamos viendo, si es una venta, es un ingreso, en el anterior ejercicio van viendo el efectivo era 41.000, más 5.000 sería 46.000, entonces se ha incrementado el efectivo en bolivianos 46.000. Muebles no ha tenido ninguna modificación, mercaderías no ha tenido ninguna modificación y la suma del activo me da 56.500. Por el otro lado decimos que las cuentas por pagar, que eran 55.000, las obligaciones, tenemos lo que es los mismos 5.000, van viendo los mismos 5.000. Pero dentro de lo que es el capital, van viendo era 49.000. Se ha mantenido el 49.000, pero sí tiene una modificación de 2.500, van viendo 2.500. ¿De dónde sale estos 2.500? Si van viendo, no, aquí está, ¿no? De la venta me dice que se ha vendido el 50% de la mercadería, van viendo 50% de la mercadería. La mercadería tenía un valor de 5.000, lo mismo en cantidades, el 50% de 50.000, ¿cuánto sería? 2.500, van viendo aquí en la cuenta de mercaderías también ha disminuido, pero esto ha generado, esa diferencia ha generado una utilidad de 2.500, ¿vale? 2.500 más 2.500 los 5.000 bolivianos, vale decir que el capital, el ingreso ha sido aumentado en 2.500. Y finalmente decimos la deuda que tiene la empresa es de 5.000 más 55.500 me da 56.500. Finalmente podemos decir que en todo momento, en toda transacción, tiene que estar igualado la ecuación de balance. ¿Van viendo? Como partida doble, ¿no? 56.500, 56.500. Ahora vamos a establecer qué tipo de hecho es. Decimos, en este caso, es un hecho mixto, ¿no es verdad? Que estamos viendo que hay una modificación, nos dice, donde ha variado el activo o pasivo, en este caso han variado los activos, y lo más importante nos dice que el capital haya sido modificado en forma positiva o negativa, en este caso ha sido modificado, van viendo, era 49.000 más el ingreso que había 2.500 se ha convertido en 51.500, ¿no es verdad? Bueno, hasta aquí hemos llevado lo que son los hechos permutativos, modificativos y mixtos. Muy buenos días.